Bueno, buenas tardes. ¿Qué tal? Yo soy Robert Pérez, docente de la UCO de la Psicología Social. Me ha tocado dar esta última clase del curso 2020, curso marcado por la pandemia, por la emergencia sanitaria, y que, bueno, que entre otras cosas hace que estemos dando clases en estas condiciones, ¿no? Que, bueno, decía la vez pasada, con lo bueno y lo negativo que tiene. Las condiciones son básicamente las mismas, sigo teniendo esta laptop con la que estoy grabando, que es muy buena laptop, pero que tiene una resolución de video que es espantosa, pero bueno, es lo que tenemos. Y también tenemos ganas de dar esta clase, que para nosotros es una clase muy linda, muy interesante, psicología como campos de conocimientos. Y es muy interesante por dos cosas principalmente. Por un lado, porque es la última clase del curso y es la que nos permite y les va a permitir a ustedes, sobre todo, visualizar lo que es el recorrido de este curso, un recorrido muy recursivo que va y viene, pero que ahora lo van a poder visualizar, que va y viene conceptualmente, lo van a poder visualizar en, en su totalidad y en cuanto a lo que serían los componentes centrales que nosotros consideramos que debe de conocer un licenciado, una licenciada en Psicología de la Universidad de la República en el tema Psicología Social. Pero a su vez es bien interesante porque mientras el curso de Psicología Social está enfocado en los componentes teóricos, que son los que hoy estaríamos cerrando, el curso de herramientas trabaja sobre cómo esos componentes teóricos hacen cuerpo en la práctica, o cómo esos componentes teóricos son una práctica, y por lo tanto trabaja el tema de la intervención. Herramientas de la psicología social es la UCO que sigue, que nosotros recomendamos a quien haya hecho este curso y lo haya aprobado, que se inscriba y que haga esa UCO, porque tiene esa continuidad. Y vamos a ver esto, van a poder ir visualizando, esperemos que a fin de año, cuando terminen la UCO, puedan visualizar esto que nosotros decimos de teoría y práctica, que es la misma cosa. Y algo de eso vamos a ver en esta clase. Así que bueno, puede ser la última clase de este curso o puede ser la primera del curso siguiente, que es Herramientas de la Psicología Social, y en los hechos pues voy a ir cabalgando en ambos lugares. Nosotros, bueno, ya a esta altura, yo no sé cómo les suena a ustedes, pero algunas preguntas que no hace tanto tiempo les hacíamos nosotros, ¿no? De qué es la psicología social, la atención individuo social, el agrupamiento de psicología social psicológica y psicología social sociológica. Quien haya seguido este curso seguramente les debe de parecer como preguntas a esta altura muy elementales y capaz que hasta no pertinentes. No hace tanto que nos introducíamos como una novedad en esas preguntas. Claro, empezamos a darle una vuelta importante a esas preguntas cuando trabajamos socioconstruccionismo, ¿no? Y pensábamos, bueno, ¿qué es la realidad? Decíamos, ¿no? Y cómo la realidad se construye y se construye socialmente, el papel del lenguaje, el papel performativo. Y le dimos una vuelta más cuando vimos postestructuralismo, ¿no? Y ahí nos metimos de lleno con todo lo que tiene que ver con las significaciones imaginarias, cómo juegan las significaciones imaginarias en esa construcción de realidad y cómo en sus diferentes agrupamientos o condensaciones, de cristalizaciones de significados terminan produciendo sentidos, ¿no? Y que son los que van construyendo la realidad. A partir de esas dos cosas, de esas dos perspectivas, estamos en condiciones de introducirnos en cómo esas perspectivas juegan a la hora de la intervención. Y ahora, sobre todo la intervención de las prácticas psicológicas. Y capaz, por eso yo decía, esta clase es a mí me resulta muy grata, porque es la que permite empezar a visualizar para qué sirve en la práctica de una psicóloga, de un psicólogo, todo esto que venimos viendo de forma, por ahora, teórica.
Vamos a hablar, en esta clase vamos a hablar básicamente de tres nociones, que son la de territorio, la de ámbito y la de campo. Son las tres nociones sobre las que vamos a montar esta última clase y este puente con la próxima UCO. Cuando hablamos de territorio, ámbito y campo, no estamos hablando de entidades concretas o reales bueno, reales son, ¿no? Por la noción de realidad que les decía, pero no son entidades donde haya que meter la realidad, sino que en realidad estamos hablando de posturas epistémicas. Son tres formas de conceptualizar desde el territorio, desde construir territorios, desde pensar desde ámbitos o desde pensar desde campos de problemas. Son tres formas de pensar el conocimiento y la realidad, y son tres formas, por lo tanto, de pensar la intervención. ¿Ah? Entonces, cuando hablamos de territorio, ámbito y campo, por favor no lo tomen como algo cerrado, sino tómenlo como una invitación a la forma que ponemos en juego, de pensar que ponemos en juego en la intervención. Son formas de pensar y son formas de construir la realidad. Y de alguna forma lo que principalmente nos va a permitir es, ya trabajamos el tema de los dualismos y cómo esos dualismos están integrados en nuestro pensamiento y por lo tanto en la forma de concebir la realidad. Bueno, ahora vamos a ver cómo se expresan en las intervenciones y en cómo en nuestro trabajo, cómo pensamos nuestro trabajo como psicólogas, como psicólogos. Tal vez, bueno, ustedes tienen ahí la bibliografía que es muy clara, yo no voy a reiterar lo que dice la bibliografía, sino que voy a intentar ponerla a jugar en un escenario hipotético de una intervención. Ustedes tienen la bibliografía y el trabajo de Ana María Fernández haciendo métodos, que es un excelente trabajo, y tienen el de muy lindo trabajo también de Jorge Maceiras y Bachino, sobre este tema. Y yo les sugiero que esta clase la escuchen luego de leer esos dos trabajos. O sea que todavía están a tiempo, si no los han leído, de cerrar este video y poder ir a leer los trabajos y después volver a este minuto del video, porque les recomiendo ese camino de aprendizaje. Pongamos el siguiente ejemplo. Ustedes, dentro de unos años, egresan, son psicólogas, son psicólogos, darán por un campo, por otro de trabajo, pero pongámosle que le llaman por teléfono y les dicen fulana de tal, fulano de tal, ¿qué tal? Licenciada, licenciado, mire, lo estoy llamando desde un residencial, ¿no? Una casa de salud, institución de larga estadía, eh, desde un residencial para personas mayores. Nosotros tenemos acá 20 personas que las tenemos muy bien, le damos todo. Nosotros los cuidamos muchísimo, ellos les damos, están bien alimentados, están bien vestidos, no pasan frío, tenemos cubiertas todas las necesidades, pero nos preocupa un poco la quietud que tienen y nos dijeron que era conveniente que empezaran un trabajo de estimulación cognitiva porque se podían deteriorar más, digo, algunos ya tienen algún nivel de deterioro, pero se podrían deteriorar más por eso. Entonces, bueno, nos enteramos que usted es licenciado en psicología, nos recomendó a fulano de tal, y le queríamos pedir si nos puede venir a hacer unos talleres de estimulación cognitiva para las personas mayores. Ellos son muy tranquilos en general. Bueno, vio cómo son los mayores, ¿no? Son como niños. Entonces, ellos son muy tranquilos, son muy dóciles, pero bueno, queremos que usted haga esto. Cierro viñeta. Hasta ahí lo que podía ser una llamada que, vaya a saber, capaz que en algún momento la reciben dentro de unos años y se van a acordar de esto. ¿Qué hacemos ante eso? ¿Cómo nos paramos ante eso? ¿Qué,
¿qué respondemos? ¿Qué responderían ustedes? ¿Qué piensan sobre esto? Bueno, yo les decía que vamos a hablar del territorio, ámbito y campo de problemas, que eran como formas de pensar. Pues bien, tomemos esas categorías para ver cómo se haría dentro de una forma de pensamiento o de otra. Ante ese pedido, podríamos responder desde una perspectiva más territorializada, ¿no? Claramente ese pedido delimita un territorio, ¿no? Delimita un territorio donde hay un lugar que se nos adjudica a nosotros, ¿no? Hay un lugar que se le adjudica a los otros y hay una realidad que está descrita, ¿no? Personas mayores que son como niños, que están ahí muy quietos, pero que tienen todas las necesidades de alimentación, vestimenta satisfecha, pero que necesitan una estimulación cognitiva y hay un técnico que es usted, ¿no? El que puede hacer eso, ¿no? Hay un territorio claramente delimitado ahí, hay un campo, no hay dudas, hay certezas, ¿no? Todo lo que nos transmiten en ese pedido son certezas. Bueno, si nosotros pensáramos esto desde esa perspectiva de territorialización, podemos poner a jugar un saber disciplinar y desde ahí construir una estrategia. Podemos decir, bueno, digo, hay que ver las necesidades laborales también que siempre se tienen, pero independiente de esas necesidades laborales, podemos poner a jugar una estrategia, decir, ¿cómo no, señora? Sí, voy y hago estimulación cognitiva. Entonces, podemos esto pensarlo desde una lógica de una epistemología positivista, donde el énfasis esté puesto en la razón, ¿no? En la estrategia que construimos. Podemos decir, bueno, vamos a hacer, a lo sumo podemos pensar desde esta lógica, bueno, a ver, cuénteme qué condiciones tienen ahí. ¿Tienen, por ejemplo, ordenadores para todos? Porque ahí podemos pensar algunas estrategias. Digo, basta ver cualquier manual de internet ahí de estimulación cognitiva y algunos muy buenos y muy interesantes, que se pueden hacer de forma individual o se pueden hacer de forma agrupada de las personas, pero siempre apuntando a una perspectiva individual, por lo menos la perspectiva más clásica y hegemónica que al día de hoy se utiliza. Entonces, claro, el énfasis ahí va a estar puesto en la razón, en la racionalidad de cómo aplicamos determinadas técnicas de estimulación cognitiva para estimular cognitivamente a esas personas, valga la redundancia. Eh, la razón claramente acá desplaza la emoción, no hay emociones posibles. Bueno, sí, podemos decir, sí, las emociones están ahí, pero en realidad es la razón y hay una implicación que está obturada. Ya vimos cuando vimos institucionalismo lo que es la implicación y los componentes institucionales puestos en juego en una determinada intervención y cómo nos afectan a nosotros desde la sobreimplicación. Bueno, acá no hay implicación posible desde esta perspectiva de territorialización porque nosotros somos unos técnicos que vamos y aplicamos unas técnicas para construir determinados resultados. Ana María Fernando va a decir, bueno, en este caso tenemos un objeto discreto, único, y tenemos una realidad dada. Tenemos un técnico que está parado en un determinado territorio, ¿no? Y desde acá se construyen estrategias disciplinarias y disciplinantes. Estamos en el plano del dominio de las técnicas, ¿no? Uno diría, bueno, ¿para qué estudiaron tantos años para ir a aplicar técnicas? Que es básicamente lo que se plantea. Claro, alguien dirá, no, pero esas técnicas son dominios de un psicólogo. Sí, está bien, pero estamos en un... No hay preguntas, hay un saber central. Eh, ¿Qué es lo cognitivo ahí? Bueno, lo cognitivo es algo que está parecería que lo que se desprende, si uno tirara esa pregunta y llevara a ir a aplicar las técnicas de estimulación cognitiva, lo cognitivo es algo que está acá adentro, parecería, ¿no? Adentro de la cabeza. Sí, por ahí podemos tener las teorías de todo lo que tiene que ver con la plasticidad neuronal, las fuerzas de la sinapsis y todo lo que ustedes quieran, y entonces en la medida que hacemos preguntas, no sé, complejas, ejercicios de abstracción o ejercicios más de memorización, o ponemos a trabajar la memoria de trabajo, valga la redundancia, ¿no? Que está muy ligada a la atención, o podemos generar la memoria episódica, ¿no? Entonces, ¿cuál es
¿qué es lo que hay en el fondo? Es una concepción de la cognición sobre lo que vamos a trabajar. La cognición parecería que está por fuera de los seres humanos y de sus historias en esta perspectiva de territorio, ¿no? O sea, territorializamos un concepto y nos lo apropiamos y lo ponemos a jugar en ese dominio de las técnicas. Hay un saber central, que es el que orienta, hay un referente teórico claro, y desde ese referente teórico aparece un referente empírico, que es la estimulación cognitiva en este caso, y bueno, las técnicas que apliquemos, que pueden ser individuales, grupales, ¿no? Pero hay un objeto único y sobre todo lo que hay acá, o mejor dicho, sobre todo lo que no hay acá son preguntas. Acá lo que sí hay son certezas. Bueno, es un campo de trabajo en realidad que tranquiliza, porque está muy claro lo que uno tiene que hacer, cómo hacerlo. eh, por eso están las certezas. Hay gente que le gusta, yo, en mi opinión, es muy aburrido, realmente, ¿no? Porque no obtura otras cosas de pensar. Pero bueno, digo, es una forma de posicionarse desde la psicología, construyendo territorios, territorializando realidades y delimitando claramente el enfoque desde un saber central. Después tenemos otra forma de pensar esto, es la noción de ámbito. El ámbito es un concepto muy interesante que marcó, fue muy fuerte cuando surge en los años 60, claro, estamos hablando de 60 años atrás. Han pasado bastante, ¿no? Todavía cuando surge esto, todavía no se habían planteado la tesis socioconstruccionista, los que van a ser los postestructuralistas, o nombrados como postestructuralistas posteriormente, recién estaban desarrollando sus tesis. Y acá, en el Río de la Plata, José Blecher, en su libro Psicohigiene y Psicología Institucional, plantea el concepto de ámbito. Y es un concepto interesantísimo, más allá de todas las críticas que, bueno, ahora vamos a ver, de todas las debilidades que puede tener visto desde el día de hoy. Pero es un concepto bien interesante. Maceiras y Bacino lo van a plantear como un concepto bisagra, justamente, entre la noción de territorio y la noción de ámbito. Perdón, la noción de territorio y la noción de campo. Porque por momentos se puede, pensando desde la lógica de los ámbitos, uno puede estar generando territorializaciones o puede estar planteando un campo de problemas, como vamos a ver un poco más adelante a qué se refiere. Pero este concepto, en los años 60, ¿no? Por un lado, Blecher, discípulo de Pillon-Rivière, toma la noción de hombre en situación de Pillon-Rivière. Ya no, y este es un concepto muy, muy interesante, ¿no? Haraway va a trabajar mucho sobre el concepto de hombre de conocimiento situado. Pillon-Rivière habla de hombre, bueno, con las categorías de género de la época como un hombre universal, ¿no? En situación. Y toman el concepto de la realidad o el hombre o el sujeto o el ser humano como una construcción biopsicosocial. Fíjense en qué interesante, traten de ubicarlo, insisto, a los 60. Plantearse esta amplitud, la persona como un ser biopsicosocial. Concepto muy interesante que tiene que ver con los movimientos que venían en esos momentos. Recuerden cuando vimos Psicología Social del Río de la Plata y la primera clase que dio la profesora Gabriela Echeverry, cuando contaba el contexto donde van surgiendo estas cosas y cuál era el ambiente de ese momento. Y este ser biopsicosocial está muy influenciado por los movimientos de reforma de salud mental que hasta el día de hoy siguen, ¿no? Y está muy, muy, muy influenciado por todo el movimiento de atención primaria en salud que se empieza a dar. Lo interesante es que el movimiento de atención primaria en salud termina cristalizando en las nociones de Alma-Ata en el año 76, si no me equivoco. Sí, 76. Blecher estaba ya planteando de esto, ¿no? ¿Cuál es el planteo de José Blecher?
Básicamente se podría decir que su tesis es eh, la psicología, cómo ahí se ha ido desarrollando la psicología para comprender la realidad y para entender al sujeto, y qué tipo de sujeto ha ido constituyendo. Entonces, Blecher dice, la psicología ha empezado como una disciplina que abordaba al individuo, desde un ámbito, lo que podríamos llamar un ámbito psicosocial, va a decir él, donde aborda al individuo y sobre todo se mete con todo lo que tiene que ver con el mundo interno de la persona, ¿no? Cómo se va construyendo un mundo interno de la persona. Desde ahí ha tratado de llevar a categorías, viendo que la persona se va construyendo, entre otras cosas, en un entramado de vínculos, y ha llevado esa concepción hacia un ámbito sociodinámico que tiene que ver con los grupos. De ahí ha ido avanzando y ha visto que para trabajar en los grupos hay un ámbito que es institucional, que él en realidad ahí lo vincula más lo institucional con el ámbito más organizacional, si se quiere, ¿no? Pero que esas son conceptos que se desarrollan más adelante. Él habla en este momento de un ámbito institucional en ese sentido amplio, y ha dicho, desde ese ámbito institucional ha ido hacia un ámbito, esos conocimientos han evolucionado hacia un ámbito comunitario, ¿no? Individuo o ámbito psicosocial, grupos o sociodinámico, ámbito institucional, ámbito comunitario. Él señala cada uno de estos ámbitos como una serie de elipses, ¿no? Que se van desprendiendo. Ahí en el trabajo de Maceira y Bacino tienen el dibujo este, los invito a que lo miren ahora para poder visualizarlo bien. En este momento pueden ponerle pausa a este video, ir al trabajo y mirar ese dibujo, porque es importante visualizarlo, en cómo nos da cuenta de una lógica de pensamiento. ¿Qué va a decir Blecher? Va a decir, bueno, la psicología ha hecho este camino. Tal vez es momento de invertir ese camino. Y capaz que hay que empezar, es momento de empezar a pensar desde categorías del ámbito comunitario, empezar a pensar las instituciones. Desde categorías comunitarias e institucionales, empezar a pensar los grupos. Desde categorías comunitarias, institucionales y vinculares, grupales, hay que empezar a pensar el sujeto o al individuo, como decía él. Fíjense en qué interesante la vuelta que le da y qué interesante para pensarlo por lo pronto en el ámbito de los grupos, pero en todos, con el recorrido que hemos hecho en psicología social, y cómo les repercute esto a ustedes en cuanto a los momentos epistémicos que planteaba Ana María Fernández, que ya vimos en las clases más atrás. Entonces, ¿por qué? Bueno, y entonces él plantearía que hay un ámbito, ¿no? Un ámbito individual, un ámbito grupal, un ámbito institucional y un ámbito comunitario. ¿Por qué esto es un concepto bisagra a la hora de pensar una intervención? ¿Por qué es un concepto bisagra entre la forma de pensarla territorializada y la forma de pensarla como un campo de problemas? Bueno, porque el concepto este por momentos construye una modalidad de intervención que se aproxima muchísimo a lo que sería la noción de territorio o lo que sería construir un territorio. Eh, por lo pronto la noción de biopsicosocial, si bien para la época rompe con la noción de psiquismo solamente o de sujeto biológico o de sociologismo, pero no deja de ser una territorialización disciplinaria, donde está lo bio, está lo psico y está lo social. Y en el medio tienen unos guiones que parece que es lo único que lo une. ¿No? No llega a poder integrarse en categorías más complejas. Una avanzada para la época esto, al día de hoy podemos ver que falta todavía como desarrollar otras ideas. Pero también se comporta más próxima a la noción de territorio cuando se plantean los ámbitos casi como un lugar físico, ¿no? El ámbito del individuo, el ámbito de los grupos, ¿no? El ámbito de las instituciones,
el ámbito de la comunidad. Parece que está más próximo a territorializar. Pero a su vez, y ahí está lo que hace de bisagra, porque hasta acá lo que tiene que ver más como seguir manteniendo un pensamiento en torno a territorializar o a construir un territorio específico en la intervención. Lo hace bisagra es cuando se piensa esto y lo hace más próximo a la noción de campo, cuando uno lo piensa en su globalidad como un modelo conceptual, ¿no? Y que nos abre a la amplitud de los fenómenos estudiados, donde ya no es el individuo, los grupos, las instituciones y la comunidad, sino que él dice, hay que utilizar categorías de ida y vuelta, pero sobre todo de vuelta, hay que utilizar para entender el sujeto, donde ya la noción ya no es un sujeto aislado, no es un individuo, sino que necesitamos utilizar categorías de la comunidad para entender. Y abre de esa forma una serie de complejidades que ahora vamos a ir viendo. ¿Cómo recuerdan la viñeta? ¿No? ¿Recuerdan el pedido que nos hicieron o que les hicieron a ustedes, egresados en unos años, de que fueran a atender a estas personas en un residencial o en una casa de salud para hacer estimulación cognitiva? Bueno, ¿cómo lo podemos pensar desde construir ámbitos o desde la lógica de los ámbitos? ¿Cómo podemos pensar ese pedido? Bueno, pensar desde acá implica pensar desde un ámbito de intervención, ¿no? Eh, ¿Cómo construimos la intervención pensando desde los ámbitos? ¿Sobre qué vamos a intervenir? ¿Sobre el mundo interno de las personas? ¿O sobre la cognición de las personas y lo pensamos en un ámbito individual? ¿O vamos a intervenir sobre la interrelación que se dan entre ellos y sobre ese componente, cómo puede jugar en la cognición? Y ahí pensamos en un ámbito grupal. ¿O vamos a intervenir sobre lo que nos plantean en la institución, sobre cómo nos plantean eso y sobre cómo es la interrelación de las personas con la institución? Y ahí estamos pensando en un ámbito institucional, o vamos a pensar en un ámbito comunitario, pensando en ampliar esto a la comunidad. Se derivan estrategias distintas de la forma en cómo pensamos esto. ¿Se puede visualizar la diferencia entre pensar la intervención desde los ámbitos a pensarlo desde la territorialización? Queda básicamente eh, explícita esta diferencia. Bueno, esperemos que sí, si no hay que regresar a donde planteamos lo de territorio y hay que regresar a los textos nuevamente, pero es clave estas distinciones que estamos haciendo acá. Pues bien, territorio, ámbito, vamos al campo. ¿Qué implica pensar la intervención o los pedidos que nos hacen y la intervención o la estrategia de intervención o el dispositivo de intervención? Todas palabras que vamos a ver en la UCO siguiente, o más que palabras, conceptos que vamos a ver en la UCO siguiente de herramientas, que implica pensarlo desde la noción de construir un campo de problema. Bueno, por un lado, implica interrogarse sobre cómo se produce sentido. ¿Qué es lo que produce sentido? ¿O cuál es el sentido que hay acá? ¿Cómo las significaciones, los significados, pero las significaciones imaginarias sociales producen singularidades de sentidos y por lo tanto producen subjetividad? ¿Cuál es la producción de subjetividad que está jugando acá? ¿Cuáles son las significaciones imaginarias que está jugando en esta viñeta que yo les presenté con los componentes que yo les presenté? Bueno, pensar en la noción de campo implica pensar en campos de problema, donde ya no hay algo que tiene un estatuto de realidad en sí mismo, que tiene una certeza y es algo cerrado que lo vamos a ver
por fuera de las condiciones de producción y que lo vamos a ver inmóvil a lo largo del tiempo. Pensar en campos de problema implica en pensar en cómo ese fenómeno, esas significaciones, esos sentidos que se entran a cristalizar ahí y a expresar ahí, entran a jugar desde sus componentes, desde sus múltiples componentes, las inscripciones deseantes, las inscripciones históricas, las inscripciones políticas, las inscripciones teóricas, disciplinares, las inscripciones económicas, etcétera. Todas las que ustedes quieran, seguramente muchísimas más que juegan ahí. Por lo tanto, implica, ya no vamos a ir a un campo que ya sabemos lo que es y que está cerrado en sí mismo, y vamos a ir a aplicar las técnicas para que alguien definió en algún momento que eran para ese campo, sino que ya no vamos a poder pensar en esa lógica de objetos discretos y vamos a necesitar pasar a una lógica de un objeto complejo o de una construcción compleja o de una realidad compleja. Y por lo tanto vamos a pasar a una noción de construcción de campo de problemas en la subjetividad o de la subjetividad. Claro, esto implica pasar de la lógica, como dice Ana María Fernández, la lógica de lo uno, ¿no? Lo único que se puede cerrado en sí mismo, ¿no? Lo único que podemos construir ahí, un objeto binario, disciplinar, ¿no? Acuérdense de los dualismos, ¿no? Cognitivo, no cognitivo, sano, enfermo, ¿no? Viejo, no viejo, deterioro, no deterioro, ¿no? Pensamiento binario, bueno, malo, bien, mal, pasa de esa lógica del objeto binario a lo que Ana María Fernández dice la forma de desdisciplinar, parece un trabalenguas esto, desdisciplinar territorios y de construir sus lógicas. Desdisciplinar territorios y de construir las lógicas en las que son montados estos territorios. Yo les planteé algunas hoy cuando nombré lo de territorio en nuestro ejemplo, que podían estar jugando ahí. Por ejemplo, la noción de lo cognitivo, ¿no? En nuestro caso, en nuestra viñeta, ¿qué sería pensar ese pedido que nos hacen desde una casa de salud para que vayamos a hacer estimulación cognitiva a unas pobres personas viejas que las tienen muy bien, higiénicamente, alimentadas bien, donde hacen caso a las cosas que se les dicen, pero que necesitan una estimulación cognitiva? ¿Cómo podemos pensar desde la lógica de campos de problemas? Bueno, para construir esa lógica lo primero que tenemos que hacer es, ya dijimos, territorio certeza, campo de problemas interrogantes. ¿Qué interrogantes se les ocurren que podríamos poner a jugar acá en esta construcción de campos de problemas? Seguramente hay muchas. Yo pensaba en algunas si a mí me tocara ese llamado. Por ejemplo, me parece que habría que interrogarse qué es lo cognitivo. Es claro lo que nos plantean en el pedido sobre lo cognitivo, algo que parecería que está en la cabeza de las personas. Eh, sí, puede ser, y ahí es necesario conocer a fondo los componentes cognitivos, y ustedes acá en la facultad van a estudiar mucho de eso. Se puede trabajar desde una perspectiva, lo cognitivo como un músculo, como parte del cerebro, donde el cerebro es un músculo a entrenar, y esa es una perspectiva teórica, disciplinar, territorializada, que se puede emplear, y que hay algunos casos donde hay varios ejemplos donde pueden hasta ser que tiene buenos resultados desde esa lógica, ¿no? Pero también podemos pensar lo cognitivo como algo un poco más complejo, ¿no? Por ejemplo, esto que estamos haciendo ahora, quien viene siguiendo este video, esta clase, es una estimulación cognitiva altamente compleja para ustedes
y para mí. Yo porque estoy concentrado en lo que quiero transmitir y estoy tratando de hilvanar, entonces estoy poniendo en juego la concentración, la atención, el juicio, el razonamiento, la memoria de trabajo, porque estoy procesando varias cosas a la vez, eh, el lenguaje, ni que hablar, tratando de encontrar en esas ideas, esos conceptos, palabras para transmitirlas a ustedes. Ustedes, quienes lo vienen siguiendo, están poniendo en juego prácticamente esas mismas funciones y la están entrenando. Estamos generando sinapsis en todos. Si nos sacaran una neuroimagen, si tuviéramos una neuroimagen que permitiera mostrar en vivo cómo se van activando zonas cerebrales, seguramente teníamos quienes están siguiendo, quienes de ustedes estén siguiendo esto con atención, casi las mismas zonas cerebrales activadas. Entonces, ¿qué es lo cognitivo? ¿Es solamente un ejercicio? ¿Cómo juega, por ejemplo, la noción de la memoria con la identidad? ¿Cómo juegan las narrativas con la identidad? Entonces, ¿qué es lo cognitivo? Entonces ahí ya se nos empiezan a abrir otros campos, ¿no? Pero, ¿qué otras preguntas haríamos para construir un campo de problemas a partir de este pedido? Bueno, ¿cuáles son las condiciones de producción de este fenómeno que nos lleva a esta noción más territorializada? ¿Cuáles son las significaciones que están jugando en cómo nos plantean esto, las significaciones sociales sobre la vejez? ¿Cuáles son los significados que hay ahí sobre qué es la vejez? Porque claramente desde el pedido que nos hacen nos están transmitiendo una noción de lo que es la vejez. Una visión, digamos, porque a su vez para uno construir problemas tiene que conocer las distintas teorías también. Entonces, digamos, una noción de lo que es la vejez prejuiciosa, claramente, ¿no? Por lo menos por lo que señalan todos los estudios que venimos viendo. ¿Cuál es la noción de salud y de enfermedad mental? ¿Y cuáles son, a partir de estas nociones, cuáles son las lógicas de sentido que se ponen en juego ahí? Entonces, como verán, acá se nos abre otra perspectiva de intervención. Ya pensando esto como campo de problemas, ya no vamos a tomar el pedido como nos viene y vamos a ir a aplicar técnicas específicas y no vamos de tal hora a tal hora, mire, está así, yo voy 2 horas por semana o 2 veces por semana, 2 horas o 1 hora y media, sale tanto, mis aranceles son tantos, ¿está de acuerdo? Bueno, voy, aplico eso, me vengo, voy, aplico eso, me vengo y punto, ¿no? Esa es una posible modalidad desde la territorialización, desde el objeto único y desde, desde lo que sería el aplicador de técnicas, ¿no? O podemos pensarlo desde la lógica de los ámbitos y decir, bueno, está, yo acá me voy a manejar en un ámbito más individual de trabajo porque va a ser más fácil, entonces voy a trabajar con cada uno, o le voy a poner, aunque estén juntos, le voy a poner a cada uno ejercicios individualizados para que haga el otro, ¿no? Y punto. O podemos tomarlo para complejizar. Y yo por eso les decía la vez pasada que sin duda hay distintas posiciones y son todas muy respetables, pero que en mi caso me resulta muy aburrido la primera y la segunda, porque esta última opción de construir un campo de problemas nos lleva claramente al lugar del pensamiento, de la creatividad y de poner en juego. Ahora, ojo con esto, porque cuando hablamos de complejidad, no implica que da lo mismo cualquier cosa, no implica que voy y da lo mismo cualquier cosa que haga, implica tener una serie de herramientas teóricas, conocimientos. Bueno, yo ya les dije acá algunas cosas sobre la cognición, que hay que conocer las distintas teorías que hay sobre la cognición para poder criticarlas. Hay una noción de vejez acá, pero bueno, si vamos a trabajar en el campo cognición y vejez, deberíamos de conocer eso, ¿no? Porque si no, terminamos siendo aplicadores de técnicas. Entonces, bueno, hay que conocer esas teorías y hay que saber, porque hay que tener propiedad y poder fundamentar cuando yo digo, bueno, eso es una visión prejuiciosa de la vejez, pero hay que poder conocer eso, pero hay que conocer sobre salud mental y hay que conocer sobre los distintos componentes que tienen esto. Entonces, ojo que trabajar desde la deconstrucción de las lógicas
de sentido y de las significaciones imaginarias es lo más complejo, es lo más interesante, pero implica tomar conocimiento de distintas técnicas, y ahí de distintas técnicas, de distintas teorías. Y ahora vamos a ir a algo de eso. Porque básicamente, desde esto que yo les estoy planteando, de construir un campo de problemas de la subjetividad, estamos desdisciplinando. Y desdisciplinar es desnaturalizar los territorios. Ese territorio que nos vino tan cerrado, ¿no? La vejez deteriorada y la estimulación cognitiva como un campo único y cerrado también, que dialoga con ese campo de vejez deteriorada y por lo tanto construye un sentido y un significado de ser humano. Termina construyendo un sujeto, un determinado tipo de sujeto, donde intervenimos ahí si tomamos eso así como viene. Entonces, desnaturalizar territorios implica que en lugar de certezas, por ejemplo, en estos territorios son la certeza con la que nos plantean la realidad en el pedido que nos hacen desde esta institución, en lugar de certezas empezamos a construir y a sostener interrogantes. Y esa es la gran diferencia entre un territorio, o sea, un territorio, entre pensar una intervención territorializando un determinado ámbito, campo, lugar de saber, y pensarla desde construir un campo de problemas de la subjetividad. Es certezas por un lado, interrogantes por el otro, preguntas. Claro, acá en el campo, la construcción de un campo de problemas, ya no vamos a aplicar técnicas, sino que vamos a trabajar con un método que esté siempre abierto y en construcción. E insisto, no da lo mismo cualquier cosa, no es hacer cualquier cosa, es altamente complejo, pero ahí vamos a llevar a la noción de caja de herramientas. Ya vamos a eso, ya me queda poco, aguanten que ya queda poco para cerrar esto, pero esto me parece que es un tema central de este curso y del que sigue. Es central cómo nos posicionamos en torno a esto, porque tiene que ver con el trabajo práctico de la psicóloga, del psicólogo, el trabajo práctico que ustedes van a llevar adelante en algún momento. ¿Cuáles son, en este pedido que nos hacen, en este pedido, estimulación cognitiva, personas, ¿no? Deterioradas, viejitos, ¿no? Como ya hemos hablado algo de esto. ¿Cuáles son las significaciones imaginarias que están latiendo ahí y que producen sentido? ¿Cuántas significaciones imaginarias, cuántas cristalizaciones de significados y por lo tanto en su agrupamiento, cuántas orientaciones de sentido están latiendo en ese pedido? Claro, producen sentidos singulares esas significaciones. Entonces, ¿cómo romper con la noción esa? ¿Cómo romper con la noción de teoría y práctica que nos lleva del territorio? Porque trabajar sobre estas significaciones y estas lógicas de sentido que se van produciendo implica, y acá necesitamos volver al planteo del postestructuralismo. Ya no nos sirve solo el socioconstruccionismo, necesitamos volver al planteo del postestructuralismo para poder pensar que la práctica, lo que vamos a hacer, son conexiones de un punto teórico a otro. Y la teoría es un empalme de una práctica a otra. Mientras que pensando en términos de territorialización, tenemos una teoría central que orienta la práctica y es una aplicación de esa teoría, pensando desde campo de problemas, ya no tenemos una distinción entre teoría y práctica. Porque la práctica, en definitiva, son estas conexiones de empalmes entre un punto y otro, y la teoría se expresa en el medio de ello. Entonces, desde esta perspectiva, una teoría
ya no es que no es algo abstracto que traduce o expresa una práctica. Una teoría es una práctica desde esta perspectiva. ¿Se acuerdan aquel viejo planteo de Kurt Lewin? Bueno, o adjudicado al menos a Kurt Lewin de que no hay nada más práctico que una buena teoría. Bueno, ¿cómo pensamos la realidad? Construye performativamente esa realidad. Entonces, en ese sentido, la teoría es una práctica. Y para poder, yo les decía, no es que vale lo mismo cualquier cosa para pensar el campo de trabajo que construimos, para compensar el campo de problemas. Necesitamos conocer los acumulados empíricos, teóricos que existen sobre ese campo, para poder movernos en esos conocimientos acumulados y para poder ir construyendo en ese entre nuevos conocimientos y por lo tanto poner a jugar las teorías como la noción de caja de herramientas. ¿Qué implica la noción de caja de herramientas? Es eso, es disponer de un pool de conocimientos para pensar e irlos articulando en función de la realidad que vamos construyendo en ese campo. La caja de herramientas básicamente implica un pensar en acción. No hay un pienso y luego intervengo. Hay un pensar en acción, es un poner en juego, es construir acontecimientos, es trabajar sobre acontecimiento y construir acontecimientos. En ese sentido, la teoría y los autores que nosotros podemos ir poniendo a jugar en una intervención son un diagrama en construcción, no son una verdad. Son un diagrama en construcción que nos ayudan a ir articulando. Tiene algo de artesanal en ese sentido. Esto es muy científico en cuanto a que utilizamos categorías y conocimientos científicos, pero tiene cómo lo vamos articulando en función de lo que se va construyendo. Bueno, acá lo podemos articular de determinada forma y allá podemos tomarlos de otra forma distinta, porque hay que ir construyendo en función del análisis que vamos haciendo del campo. Esto es pensar los dispositivos de intervención de forma como una acción situada y performativa, donde las acciones que tomamos, cómo respondemos a esa llamada que nos hacen, es parte de la intervención. Si respondemos sí, como no, es tanto, digamos, arreglamos horarios y voy, o generamos otro tipo de pregunta. Por ejemplo, bueno, a ver, me gustaría conocer un poco más esto, a ver cómo están pensando ustedes, por qué, ¿no? Tengamos una entrevista. Dos caminos posibles ante esa misma llamada. Dos cosas más para cerrar. Una linda herramienta, ahí Ana María Fernández la toma como para ayudarnos a este pensamiento en acción, a esta deconstrucción, tiene que ver con la noción de elucidación crítica. Ya lo vimos cuando vimos postestructuralismo, lo vimos al principio del curso, capaz que ahora es momento como de retomarlo y darle una nueva significación y un nuevo significado a partir, por ejemplo, de esta viñeta que yo les traía. Una elucidación crítica que implica, por un lado, desnaturalizar los dominios del objeto que están instituidos, que son inamovibles, parecería, desde el territorio. Por ejemplo, esto de venga y haga estimulación cognitiva. ¿Cómo no? Voy y hago estimulación cognitiva. Parecería que estamos en un campo totalmente cerrado, hay dominios naturalizados e instituidos, de construir las lógicas que operan. Tenemos viejitos que les hacemos que están bien en cuanto a la alimentación y a la higiene. Bueno, ¿cuál es la noción de vejez? ¿Cuál es la lógica que está operando ahí en la noción de vejez? Implica interrogarlos a priori, ¿no? Romper con el esencialismo. Eso es lo que nos ayuda la noción de elucidación crítica, concepto desarrollado más en profundidad por Castoriadis. Pero en definitiva, pensar en términos de campos de problemas implica, yo diría, primero cambiar las certezas y la noción de aplicación de técnicas y de realidad cerrada y clausurada por deconstruir los fenómenos en su complejidad y formularnos preguntas. La teoría es una práctica.
La práctica es teoría, la teoría es práctica. No, no son dos componentes, es parte del mismo fenómeno. Uno tiene algún componente más de acción en lo inmediato, pero es inmanente. Uno se entiende en la creación de uno se está construyendo el otro y viceversa. Podemos pensarlo como dos dimensiones, pero que tienen ese nivel de inmanencia. Bueno, por ahí, lo otro que quería comentarles, y capaz que por ahí ya para cerrar, en torno a esta noción, esta construcción de significado, y por qué yo decía que me resulta tan interesante. Nosotros hace muchos años que venimos trabajando, tal vez algunos de ustedes no habían ni nacido cuando estábamos trabajando por allá por los años 90, cuando empezamos en trabajo con el tema del Alzheimer y las demencias. Cuando comenzamos ese trabajo, nos encontramos con un campo totalmente territorializado primero desde la geriatría y la neurología y también de la psiquiatría en menor medida, donde el Alzheimer era una enfermedad del cerebro inamovible, donde no había nada para hacer y a lo sumo se podía tratar de trabajar con, para que los familiares o quienes estaban alrededor no sufrieran tanto por esa persona que ya no había nada que hacer. Cuando empezamos a trabajar, bueno, puesto desde ahí la psicología que hacía, bueno, la psicología aplicaba técnicas, o sea, o trabajaba con estimulación cognitiva más en una línea cognitivo-conductual, entrenando el cerebro, ¿no? Tratando de, apelando a lo que, bueno, en aquel entonces todavía no se conocía mucho de la reserva y a plasticidad neuronal, pero apelando a los remanentes y a generar mayor fuerza en la sinapsis, que uno diría, ¿qué tiene que ver la psicología? ¿Por qué psicología? Pero bueno, convengamos que sí que es cierto que hay toda una línea de la psicología que trabaja en eso, un territorio donde, bueno, uno aplica determinadas técnicas a partir de eso, y va, hasta puede ir evaluando por escalas cómo va evolucionando eso. O lo otro que podía hacer la psicología desde ese campo tan territorializado era que era lo que se hacía era psicoeducación con los familiares, donde se iba y se les enseñaba a los familiares cómo tenían que comportarse. Desde un saber central, nosotros les decimos cómo tienen que comportarse ante, bueno, pasa tal cosa, hace tal otra. Ah, se enoja cuando hago tal cosa. Ah, entonces usted tiene que hacer tal otra, darle una vuelta a eso, no, tomarse un respiro, tiene que tomar todo lo que, bueno, ahora en la pandemia se han puesto de manifiesto todas las recomendaciones estas como muy cerradas. Cuando nos acercamos a ese campo, no, realmente trabajar así nos negábamos porque era un aburrimiento. Sin embargo, fue muy interesante cuando empezamos a hablar con las propias personas con Alzheimer y con los familiares, porque desplegaban otras cosas. Por ejemplo, con las personas con Alzheimer, ustedes se van a reír, pero algo tan obvio es que descubrimos que atrás de ese enfermo de Alzheimer que se nos presentaba, había una persona, o mejor dicho, adelante de ese enfermo de Alzheimer, había una persona. Pero es algo tan obvio como eso, implicó empezar a cuestionar las certezas con las que teníamos. Sí, hoy sabemos, a ver, obviamente hay una enfermedad que afecta al cerebro, obviamente, y la conocemos todo lo que tiene que ver con los componentes en esta caja de herramientas, sí, claro que conocemos todos los fenómenos que tienen que ver con las placas amiloides, con la degeneración neurofibrilar, ¿no? Con los fenómenos de apoptosis que se van dando, con todo. Sabemos eso. Ahora, eso es un componente. Que eso se traduzca a que quien tenemos enfrente es un enfermo, bueno, eso es una territorialización. Quien tenemos enfrente es una persona que tiene aspectos saludables y aspectos patológicos. Tiene una enfermedad de Alzheimer, pero también puede ser una persona que sostiene a su familia o que tiene muchos otros aspectos saludables.
y también debe tener otros aspectos patológicos, capaz que se embronca fácilmente y yo qué sé. Claro, pero pasar de eso implica empezar a cuestionar todo ese campo de certezas y pasar a construir interrogantes de quién tenemos adelante. ¿Qué pasa con los fenómenos de sufrimiento psíquico por su enfermedad? Que al estar capturado en la noción de enfermo, en el territorio de enfermo, no se puede pensar como persona y por lo tanto con ¿qué pasa con sus deseos? ¿Fríen los familiares que quedan capturados en esa noción de familiares como que no fueran personas? Bueno, empezar a generar esas interrogantes que se mantienen y se sostienen hasta el día de hoy, nos abrió todo un campo de trabajo para la psicología, para la salud mental. Y quería terminar con este ejemplo porque me parece que sirve para ilustrar la diferencia que hay entre pensar una construcción desde un territorio, una construcción de una intervención y de una realidad desde un territorio o pensarlo desde la construcción de un campo de problemas de la subjetividad. Así que bueno, por acá lo que quería transmitirles. Esperemos seguirnos viendo. Insisto, quienes logren, quienes aprueben el curso por favor, si pueden, inscríbanse ahora, ya en breve, en el curso de herramientas de la psicología social, porque esta posiblemente sea parte de la primera clase con la que arranquemos el siguiente curso. Bueno, un gusto y nos vemos. Chao.